Sueño con el día en que el bien derrotado vencerá al mal triunfante. Martin Luther King. El equilibrio es la vida en acción. Para que haya una exhalación, debe haber primero una inhalación. Para una victoria, una derrota. Sin balance, todo se descompone, implosiona o explota. Así, un elemento como el oxígeno, uno de los 4 átomos fundamentales para la vida, es también el que nos envejece, el causante de que nos descompongamos desde el mismo momento en el que nacemos. Nos oxida desde nuestra primera bocanada de aire. No es casualidad entonces que algo que produzca tanta alegría, riqueza y crea inmortales, cause tanta miseria y envilezca almas. Porque al elemento D, las energías nocivas le desestabilizan el núcleo y la radiación ionizante rompe sus enlaces moleculares. En pocas y sencillas palabras, explota. Soy Santiago Botero y les voy a mostrar el lado oscuro que equilibra la brillantez del elemento D. D de desastre. El deporte es salud para todos los seres humanos, menos para los deportistas de alto rendimiento. Las ganas o la necesidad de ganar llevan al cuerpo a extremos casi antinaturales. La fatiga muscular, los cambios de metabolismo, la deshidratación o la descalcificación son apenas algunas de las consecuencias de la puesta a punto de un cuerpo para la competencia. Pero la biología tiene unos límites muy definidos que algunos se atreven a transgredir. Ya en la Grecia antigua, los atletas consumían brebajes con efectos narcóticos que aumentaban la resistencia. Dopaje es cualquier sustancia o método que utiliza el deportista para mejorar su rendimiento deportivo de una manera totalmente inadecuada, que va en contra de las reglas del juego limpio, por un lado, y por las normas que ya tiene la Asociación Mundial Antidopaje a nivel mundial. Luego de los escándalos del Tour de Francia del 98, pues se llegó a una conclusión de que se necesitaba una agencia independiente tanto de los gobiernos como del movimiento olímpico, que se encargara de estandarizar todos los procedimientos que tienen que ver con la lucha antidopaje a nivel del mundo. Entonces, en cada uno de los países firmantes o signatarios del código se creó una Organización Nacional Antidopaje, ONAD, o NADO por sus siglas en inglés. Hoy, cualquier atleta es consciente de los peligros de doparse. No obstante, en ocasiones, la misma estructura administrativa del deporte resulta implicada en escándalos. Ser juez y parte crea un medio apto para la corrupción. Por eso, en estas ocasiones se omiten algunas conductas irregulares, vía rápida al desastre. Entonces, siendo el Estado el encargado de regular todas las actividades que en su territorio se llevan a cabo y el responsable del bienestar de sus habitantes, debe destinar recursos públicos para impartir justicia también en la actividad deportiva. Debe hidratar un poquito la sed de justicia del pueblo. Debe tratar de estabilizar un elemento radioactivo en riesgo permanente de fisión. El dopaje es el éxito de un día y es el fracaso para toda la vida. ¿Qué hicimos desde que llegamos a Coldeportes y ahora en el ministerio? Recertificar nuestro laboratorio, que busca, por supuesto, hacer las pruebas a los deportistas, pero también volverse un eje científico de desarrollo. Entre más controles al dopaje tengamos, entre más estudios, más ciencia, esos campeones seguirán brotando de manera limpia, jugando limpio y mandando un mensaje muy importante a la sociedad. Y es que cuando combatimos la corrupción en el deporte, logramos que nuestros campeones perduren por muchos años. El Laboratorio de Control al Dopaje del Ministerio del Deporte de Colombia tiene como objetivo fundamental el análisis analítico de todas las muestras de control al dopaje, trabajar también todo lo que tiene que ver con investigación y extensión. Es un laboratorio creado para control de muestras con el fin de detectar dopaje. Una acusación de dopaje es devastadora para un deportista. Además, porque muchos medios de comunicación y periodistas tergiversan la información para hacer más sensacional su informe, para atraer más público. Para citar un ejemplo, cada etapa del Tour de Francia es seguida por un promedio de 160 millones de espectadores. Si hacemos una comparación rápida, Avengers Endgame, la película más taquillera de la historia, tuvo 94 millones.
más impresionante si se tiene en cuenta que son 21 etapas. Tanto dinero de por medio, legal e ilegal, hace que algunos médicos, directivos y patrocinadores tomen decisiones equivocadas y temerarias. En el Tour de 1967, Tom Simpson, ciclista británico, murió durante una etapa. En su necropsia encontraron anfetaminas y alcohol, sustancias que solían usarse para acelerar el paso de sangre por el cuerpo y mejorar su oxigenación o causar un infarto. Desde entonces, la UCI controló las sustancias que mejoran el rendimiento, una decisión para proteger a los ciclistas de malos usos de la ciencia médica. Sin embargo, uno de los casos de doping más tristemente recordados en el Tour estaba por venir. Víctor Hugo Peña, primer colombiano en portar la camiseta amarilla en el Tour, fue compañero de Armstrong. Para mí haber hecho parte del equipo US Postal pues fue un orgullo personal, y correr el Tour y ganar el Tour con Armstrong pues para mí eso fue en su momento pues algo muy importante. Luego pues vinieron esas situaciones de Lance. Los ciclistas que corrimos o competimos con él, pues al final ese dolor de piernas nadie nos los va a quitar. Los kilómetros recorridos, esos se pueden borrar de los libros, pero los recuerdos no se pueden borrar, y el mundo lo juzgó y pues está pagando seguramente por esa situación, ¿no? No creer en ese tipo de, digamos, de rendimientos extraordinarios. Siempre la fisiología humana está entre unos parámetros, digamos, rangos de normalidad que uno conoce, sabe cuáles son esos rangos, pero cuando se salen de esos extremos, ahí es donde uno puede sospecharlo. Yo creo que se debe legalizar el dopaje, como se tendría que legalizar la droga para acabar el negocio. De cierta manera, todos los deportistas utilizan agentes externos para solucionar problemas vitamínicos, de recuperación, sueros, etcétera, etcétera. Puede que no sean dopajes, pero son agentes externos que afectan la naturaleza normal del cuerpo para tener un mejor rendimiento o una mejor recuperación. Son tantos los métodos y tantas las motivaciones para hacerlo, sobre todo económicas, porque vencer al rival es vencer los pronósticos de las casas de apuestas. La ludopatía es un trastorno de la conducta que se caracteriza por un juego compulsivo. Eso está incluido dentro del contexto de las adicciones. Tenemos adicciones a sustancias psicoactivas, es decir, adicciones farmacológicas y adicciones no farmacológicas. 1.1 billones de pesos se mueven en Colombia por temas de apuestas y juego de azar legales. Con eso se pagaría el patrocinio de Cristiano Ronaldo por 8 años. Aún así, el mercado ilegal mueve cerca de 1,8 billones, suficiente como para patrocinar a Cristiano Ronaldo y a Messi juntos por 6 años. Hablamos de muchísimo dinero. De las apuestas legales, cerca de 667 mil millones de pesos llegan al sistema de salud colombiano por concepto de impuestos. Ese es el presupuesto de Mindeporte para el 2020. Las apuestas por internet son vigiladas en Colombia por Coljuegos. En el caso de los juegos operados por internet, la reglamentación dice que nosotros o los operadores de juegos en Colombia legales pagan al Estado la suma, el 15% de los ingresos netos de los operadores autorizados o de las casas de apuestas. Las apuestas ilegales no garantizan la custodia de los saldos que tienen los jugadores en las cuentas de las casas de apuestas. Anteriormente todo era ilegal, entonces cuando el mercado es ilegal se pierden muchos recursos muy importantes para la salud de los colombianos, y además los jugadores no tienen seguridad en que el valor apostado cuando ganen va a ser efectivamente pagado a ellos, no hay ninguna garantía para los jugadores. Nosotros hicimos un convenio con la Dirección de Cibernética de la Policía Nacional, con el Ministerio de las TICs, donde diariamente reportamos qué páginas están siendo utilizadas para apuestas de manera ilegal. Hemos bloqueado más de 4.200 páginas web, y esto pues en un trabajo coordinado con el MINTIC y con la Dirección de Cibernética de la Policía Nacional. Las apuestas ilegales solo traen pérdidas.
Andrés Escobar fue asesinado después de la eliminación de Colombia en el Mundial del 94 por unos apostadores. Bueno, Andrés Escobar era una persona demasiado noble, demasiado sincera, una persona la cual le gustaba ayudar. El deporte pierde un jugadorazo, un crack, una persona que siempre se entregó, que todo lo hizo al máximo, siempre fue sincero, un jugador demasiado limpio para todo, mucha calidad, y perdió un ser humano realmente extraordinario. Un negocio de 1.800 millones de dólares al día solo en Colombia. Como son las apuestas ilegales, no es limosna que se le deje a los lobos solitarios. Son organizaciones estructuradas, las operadoras del mismo, que se encargan de corromper desde médicos, árbitros y técnicos hasta equipos, ligas y autoridades. La ambición desborda todo en la vida y eso lleva a personas buenas a hacer cosas malas. Una de las peores energías con las que se quiere afectar al elemento D es con la mafia. Una energía devastadora que va rompiendo enlaces hasta desestabilizar al núcleo. La estabilidad, que es el lugar seguro del elemento D, al ser lacerada, causa un desastre radioactivo que acaba con vidas, con hazañas, con legados. Frente a ese flagelo, los niños que cumplimos el sueño de triunfar en el deporte tenemos una protección natural, no infalible, claro, pero efectiva en la mayoría de los casos. Y es la buena reputación, el cariño de la fanaticada, el deseo de llegar a un equipo mejor, la esperanza de ser recordados por nuestras hazañas. Otra es la historia para jueces y árbitros, la mayoría mal pagados y sin más fanaticada y motivación externa que su familia. Le daban determinada cantidad de dinero al árbitro para que tratara de defender o de permitir un resultado favorable a determinado equipo. No se pudo establecer con nombres propios quiénes estaban detrás de esa situación que le hizo muchísimo daño al fútbol de nuestro país. El arbitraje es una pasión, es algo que corre por las venas. Estamos en la cancha para impartir justicia, eso será lo importante. Y si tú haces un buen trabajo con mucho esfuerzo, disciplina y responsabilidad, tenlo por seguro que todos te van a querer y te van a respetar. Eso será lo ideal. Las mafias, como sirenas, atraen marineros con sus cantos, muestran su único rasgo bueno al principio. Pero fue mucho más competitivo los campeonatos, que los equipos traían jugadores de primer nivel. Se hablaba de ese entorno de la mafia en el fútbol, pero nosotros los que respondíamos en la cancha. ¿Ves? Nos preparamos para eso. La gente que hablaba de eso no jugaba por nosotros. Son los deportistas, los del elemento D en estado puro, quienes terminan siendo el insumo, pero también el desecho de esa cadena criminal. Algunos jóvenes talentosos, por ejemplo, creyeron en una pasión. Se aprovechan de las ganas de triunfar, del hambre que hace a muchos pensar sin pensar para hacerlos víctimas de abusos y explotación en otros países. La mafia, una de las tantas que vive del deporte, acabó con ellos. La trata de personas en contextos deportivos es tal vez una de las situaciones o de los contextos que tienen en este momento más déficit de bibliografía en Latinoamérica, yo creo que en el mundo, tal vez. Existen realmente intereses o iniciativas, por ejemplo la FIFA ha tenido una iniciativa reciente en donde busca realmente generar iniciativas para prevenir la explotación en el contexto del deporte o del fútbol. Pero realmente casos son muy pocos los documentados. Hace poco conocimos en Colombia un grupo de jóvenes que fueron convencidos por una red de trata de personas para un contrato deportivo de fútbol en Europa, y fueron llevados y finalmente en Europa fueron explotados de manera sexual. Estando en Tondela se da la posibilidad de ir a Bosnia y Herzegovina a través de mi empresario y un empresario que conocieron en Portugal, un empresario bosnio que vivía en Portugal. Desafortunadamente esa persona terminó robándome. Cuando firmamos el primer contrato se robó aproximadamente 60 millones de pesos a nombre mío y de un compañero brasileño.
y rompí relación con él. Conocí a otra persona en Bosnia que pues uno en su inocencia de confiar en las personas prometió un millón de cosas y tampoco cumplió. Recibí 3 salarios y el club no accedió a querer llegar a un arreglo conmigo y eso ocasionó a que estuviera prácticamente un año parado porque el club ni me entregaba mis papeles, ni llegaba a un arreglo conmigo, ni me prestaba, no me permitía jugar, no me permitía entrenar, no me permitía ni siquiera acercarme al club. Como decían nuestras abuelas, de eso tan bueno no dan tanto. A veces esas ofertas que tienen unos elementos sumamente provechosos, el cobro de los pasajes no se efectúa, o hay unos salarios muy elevados, o hay unas condiciones contractuales muy beneficiosas, es mejor sospechar que creer ciegamente y 100% de entrada a este tipo de ofertas. Eso pasa cuando es más importante el dinero que la vida. Pero, ¿cómo entra ese dinero al mercado? La mafia, que se comporta como una energía, pareciera no tener restricciones en el universo y encuentra el camino. Lo que hace el lavado de activos es tomar una parte de la sociedad, es decir, tenemos un sistema ilegal por oposición al sistema legal, entonces hacen uso del sector financiero, hacen uso del sector real y cuando hay debilidades en los controles de lavado de activos, pues tienen un asiento importante. Cuando la mafia encuentra un camino, empieza a dañar todo lo que toca. Lo altera, lo deprava, lo corrompe. Así la mafia, con su entrenamiento de guerra, ve una oportunidad en los deportistas para corromper empresarios, funcionarios y líderes. Este cóctel de poder, maldad, ego y dinero tan seductor como pueda sonar, resulta en un camino seguro a la fisión, al desastre nuclear. El FIFA Gate estalla con CONCACAF y con CONMEBOL vendiendo sus derechos de televisión y cobrando comisiones por debajo de la mesa a las diferentes productoras, realizadoras y canales que transmitían los partidos. Inevitablemente tocó a Colombia porque Luis Bedoya hizo parte de los acuerdos de toda la cúpula de la CONMEBOL de ese periodo, estamos hablando del 2015 para atrás, que vendió los derechos de televisión de eliminatorias, de Libertadores, incluso de partidos amistosos de las diferentes selecciones. Un expresidente colombiano se refirió a las justas proporciones de la corrupción y por ello aún le hacen chistes. Pero según Kant y Hobbes, esa frase célebre de turbada adquiere sensatez si en realidad el hombre es malo por naturaleza, salvo si decide no hacerlo. Ahora da más miedo que risa lo del señor de gafas y corbatín, y esos que deciden no ser buenos aparecen siempre sin necesidad de invitación. Para ellos, la relación entre el dinero y el poder es simbiótica y terminan cometiendo atrocidades, como saquear las arcas del Estado. Porque si pasa con las obras públicas de puentes, de autopistas, de calles, en las que siempre hay sobrecostos, en las que siempre hay demoras, ¿cómo no va a pasar con escenarios deportivos, con estadios, con pistas, con velódromos y demás? Y eso fue lo que tristemente le pasó a la ciudad de Ibagué para sus Juegos Nacionales. Un montón de actividades se tuvieron que trasladar a Bogotá, por ejemplo, porque en la capital del Tolima no estaban en condiciones de poder realizarse porque las obras nunca se entregaron. Lo peor es que ese detrimento nunca cobró cabezas porque era presupuesto manejado por Coldeportes y al entonces director de Coldeportes no le pasó nada. Cada centavo que le robamos al deporte es un centavo que se le abona a la delincuencia. Hemos hablado del dinero para los deportistas y no para los contratistas. Por eso para mí es muy importante que los veedores de esos escenarios deportivos sean los propios atletas. Y vamos a conformar una veeduría del deporte nacional con la Contraloría General de la República para poder decirle a Colombia que estaremos muy atentos a esos corruptos que acechan los dineros de la infraestructura y de otros programas. El delito contra el patrimonio colectivo, robarse la plata de la salud, la educación, el desarrollo, es un crimen que debería ser considerado de lesa humanidad. Pero aún más detestable que saquear el erario es atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la sexualidad, integridad, dignidad y voluntad de otro ser humano. Que es algo con el cual sí hemos tenido que lidiar nosotras las futbolistas. Hay entrenadores o hay dirigentes ya que con personas grandes o mujeres grandes o futbolistas grandes como que han tratado de sacar provecho de
como de su rol, de su poder, y es algo que lastimosamente existe, y yo les digo como que no tengan miedo, que salgan a decirlo, que alguna vez un grupo de compañeras salió a la luz pública y confesó un poco de cosas que no estaban bien vistas y no estaban pasando bien en la selección, y que al final creo que generó la solidaridad de todo un país como fue con Colombia, ¿no? Las chicas superpoderosas no fueron solo un gran fenómeno deportivo. Ellas decidieron pisotear la estructura patriarcal del deporte desde todos sus retorcidos ángulos, incluso desde el deliberarse del abuso y acoso. Yo creo que es bueno para el deporte que se destapen los casos de abuso, porque eso sucede en todas las actividades de la vida. Si suceden en la iglesia, ¿cuántas demandas por pederastia no hay en la Iglesia Católica? En el fútbol con muchísima más razón. Otro impuesto más que tiene que pagar el deporte con vidas de jóvenes promesas que se quedan entre estas redes de podredumbre. La condición de poder se hace mucho más extrema en la medida que haya no solo un ejercicio del poder efectivo, sino una diferencia de edad también marcada. Es decir, los niños necesitan tutela. Y esa tutela usualmente se la brindan a los mayores y confían en que sus profesores, sus padres, en general todo el mundo, pues tenga una opción de guiarlos de alguna manera y le brindan profunda confianza. Sin embargo, no siempre hay factores externos implicados en esas fisiones del elemento D. El mismo, tan pesado, radioactivo y reactivo como es, se encarga de sabotearse. Se convierte en su propia y trágica caricatura. Esa selección y lo que pasó en Londrinas es un reflejo cultural de lo que es nuestro país. Primero, a la mentalidad tan corta que tenemos en nuestro país. Lo hablo a nivel general porque no pasa solo en el fútbol, sino en muchas actividades, en muchas profesiones. Y es el creer que cuando consigues una pequeña cosa, ya conseguiste absolutamente todo. A muy pocos de los que les gusta el fútbol les parece chistoso ese 9-0. Pero cosas así pasan como para recordarnos que la lógica de la química es caprichosa. Y así como las grandes hazañas, se nos quedan grabadas las derrotas. O incluso las casi hazañas, como cuando casi le ganamos a Federer. Bueno, a Federer lo enfrento en 2010 en Wimbledon, el famoso partido que estuve muy cerca de ganarle. Y fue una experiencia también increíble. Ese partido, a pesar de haberlo perdido, mi carrera fue para arriba, mejoré mucho en muchos aspectos y sobre todo me di cuenta de mi nivel real, que podía jugar ante Federer y ante cualquier persona que enfrentara, pues sacar lo mejor de mí, sacar lo mejor de mi nivel tenístico. No pude lograr ganar etapa en el Tour de Francia. Creímos que habíamos ganado una etapa y faltaba un circuito y paramos y no, todavía faltaba un circuito, nos equivocamos, faltaba todavía una vuelta, entonces ahí hubiera sido también un triunfo para Cochise. Era mi última pelea. Muchas personas no lo saben, pero sí la cuerda mía. Yo me quería retirar invicto, no se pudo. Sí se siente uno un poco incómodo con lo que pasó, porque yo me quería retirar siendo campeón del mundo. No se pudo, entonces no siento ninguna tristeza, me siento alegre, me siento contento. Increíble que algo con la ternura y paz que generan estas imágenes pueda llegar a causar algo de dolor. Pero ahí está la estabilidad del elemento D, la intriga de saber que existe, pero que eso no se puede aún comprobar científicamente. Como el gato de Schrödinger, está y no está. Materia que habita en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver las relaciones. Una idea que contramarca muchos de nuestros recuerdos perdurables. Un creador de relaciones profundas, un elemento tan pesado que atrae nuestro dinero y que se nos presenta como justificación para llenar de dinero el tiempo libre que nos ha venido dejando las luchas sindicales. Riquezas que se multiplican y se redistribuyen. Pero de ese tema de codependencia económica hablaremos en otro capítulo. El elemento D está inspirado en el umbiexio, un elemento hipotético con número y símbolo temporales de la IUPAC. Algunas de las propiedades que se le atribuyen en esta serie hacen parte de la libertad creativa y narrativa que se reserva el relato.